Para la toma de datos se hizo uso del siguiente laboratorio virtual, el cual en este simulador se estudia el movimiento parabólico de caída libre. Pues este es un movimiento parabólico porque la trayectoria que hacen los proyectiles es una parábola, y caída libre porque estos se mueven bajo la influencia de la gravedad una vez que son liberados con una aceleración constante. Básicamente lo que se hizo fue calcular la distancia recorrida, el tiempo y la velocidad del proyectil en diferentes ángulos, con el blanco a diferentes distancias y con diferentes alturas de la base. Como se puede observar en las imágenes, el cañón está situado en diferentes posiciones y en base a ello se hizo la recolección de datos para así poder hallar lo antes mencionado. Aunque los primeros ensayos resultaron distantes del blanco, pero se hicieron ajustes y se logró acertar con un error de menos de 1 metro. Y luego se calculó la componente vertical de la velocidad inicial, el cual es v sub 0 en y, y la componente horizontal de la velocidad inicial, el cual es v sub 0 en x. En la componente vertical se multiplicó 18 metros sobre segundo por el seno del ángulo, que esto básicamente es la fórmula. ¿Y cuál es el seno del ángulo? Pues 75 grados. Y se hizo lo mismo para calcular la componente en la horizontal, o sea, la v sub 0 en x. Pero con la variación o la diferencia que esta vez en la horizontal ya no es con seno, sino con coseno. Y así, utilizando todas esas fórmulas, pues obtuvimos el tiempo y las componentes. También se calculó el tiempo total de vuelo y el desplazamiento máximo en la horizontal. También se pueden observar las gráficas en el cual se evidencia el comportamiento que tuvo el proyectil, pues de alcance versus ángulo. También, utilizando las opciones para variar la masa, el diámetro, la gravedad y la resistencia del aire, pues se descubrió cómo se afecta una de estas variables. En el diámetro, al igual que con la masa, pues no se encontró una influencia directa del movimiento hasta que se tuvo la presencia de la resistencia del aire. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En la gravedad, la variable fue un poquito más influyente en el movimiento durante los distintos ensayos, siendo su influencia independiente a las otras variables. Y se evidenció pues que entre mayor sea el valor de la duración de movimiento va a ser menor. Y ya por último se puede concluir que con el desarrollo y análisis de los experimentos antes descritos se logró identificar las características principales en el movimiento parabólico. También se encontró igualmente gran provecho con la utilización del simulador asignado, pues el cual nos permitió identificar variables involucradas en el movimiento parabólico: gravedad, velocidad, masa y diámetro del proyectil. Muchas gracias.